Buen día, hermanos, el Señor les bendiga. Vamos a meditar en la palabra de Dios en esta mañana. Vamos a orar. Les voy a pedir que ahí en sus hogares cierren sus ojos, dispongan sus corazones para escuchar la palabra de Dios. Señor Dios, te damos gracias en este día porque tú nos das vida, porque tú nos das salud, Señor, porque nada nos ha faltado hasta este momento y porque, Señor, tu misericordia es con nosotros. Gracias, Padre, porque en este tiempo, Señor, queremos disponer nuestro corazón para escuchar tu palabra, meditar en ella, Señor, y ponerla en obra en nuestras vidas. Que podamos, Señor, entender y reservar, Señor, en nuestros corazones tu palabra bendita, a modo, Señor, de que hagamos tu voluntad, Padre, y tú te agrades a nosotros, Padre, que podamos ser bendición y para los que nos rodean, Señor, y para todo el entorno, Señor, en el que nos desenvolvemos, Señor, por medio de tu bendita palabra. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, guíanos en este tiempo, te lo pedimos. Amén. En este pasaje que acabamos de leer, quisiera volver a leer el 16 y el 17. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este mensaje se llama la necesidad de una reforma, y estos pasajes nos hablan precisamente de una transformación. La escritura, ciertamente, en lo que nos habla este pasaje, tiene propósitos, tiene finalidades, tiene utilidad en nuestras vidas, pero tiene un fin: de que usted y yo, de que el hombre de Dios y la mujer de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y esto nos habla también de una transformación. Este mes iniciamos, se conoce como el mes de la Reforma Protestante. En este mes vamos a estar escuchando temas que cada año nosotros recordamos. Nosotros como Iglesia Presbiteriana, pues reconocemos la importancia de la Reforma, ¿verdad? Todas las iglesias que somos evangélicas, la mayoría, reconocemos la reforma un cambio importantísimo que dio origen a todas estas iglesias. Se conoce como Reforma Protestante el movimiento que se dio en el siglo XVI por Martín Lutero, que dio como resultado la separación de la Iglesia Católica, y para dar origen a todas estas iglesias que ahora conformamos como las iglesias del Señor. Y es por eso que pues se nos denomina protestantes, ¿verdad? Porque se protestó contra todas esas malas acciones que la iglesia estaba realizando en ese tiempo. Vamos un poquito allá para entender qué es esta palabra reforma. La palabra reforma está formada con raíces latinas y significa la acción de volver a dar forma a algo, a una cosa. Entonces, en el contexto de que le estamos nosotros estudiando en esta mañana, pues se refiere al volver al origen de la iglesia tal como era. El propósito de la reforma era que la gente volviera a la palabra de Dios como base de la fe, y que se dejara de lado las ideas de la iglesia, las ideas de los hombres, los mandamientos de hombres que nada tenían que ver con la palabra de Dios, con los mandatos de Dios. Antes de esta reforma, la iglesia católica pues no era regida por la palabra de Dios, sino por las ideas, los caprichos, los intereses, la corrupción
era una iglesia tremendamente deformada, corrompida, que nada tenía que ver con la iglesia primitiva, con la iglesia original. Recordemos que cuando Jesús ascendió y empezó a nacer la iglesia, ellos tenían un espíritu de hermandad, de compartirlo todo, donde imperaba el amor, ¿verdad? Y se predicaba el mensaje de la resurrección de Jesucristo, ¿verdad? Y los fieles se iban acrecentando cada día, la iglesia iba creciendo. Pero muchas cosas pasaron y esta iglesia que era pura en su inicio fue, digamos, secuestrada y deformada y corrompida. Y estos principios que tenía la iglesia primitiva fueron diluyéndose, fueron desapareciéndose. Las costumbres que la iglesia del Señor tenía entre hermanos simplemente se fue desapareciendo para dar lugar a esta iglesia. En el mundo es necesario que haya una reforma. ¿Por qué era necesaria esta reforma? ¿Y por qué? Más bien, ¿dónde debía empezar? Esta reforma se dio en Alemania. Antes de esto hubo otros reformadores, otros precursores de la reforma, que también instaban, que pugnaban por volver a la iglesia católica, a la iglesia que estaba en ese entonces, por tratar de hacerlo volver a los ideales de la palabra de Dios, que se rigiera por las escrituras, y hacer notar a la gente que no era lo que Dios decía, que se estaban haciendo mal las cosas. Y muchas de estas personas pues sufrieron, pagaron incluso con su vida el atreverse a desafiar a la iglesia en este tiempo. Era necesario porque la corrupción ya había infectado a la iglesia a tal grado que esta iglesia se presentaba como la iglesia única y verdadera, como los únicos representantes de la iglesia de Dios, cuando no era así. El espíritu de la iglesia se había desvirtuado y había intereses económicos, mezquinos, de poder, y de modo que se engañaba a la gente y se le prometía una salvación a cambio de un recurso económico, para pagar una salvación, una supuesta salvación que solo ellos, según, podían otorgar. La iglesia pertenece a Dios y tiene como propósito reconciliar a la humanidad con Él. Dios no podía permitir que siguiera esta situación, y en el tiempo perfecto de Él, y usando a hombres como los que ya mencioné, y otros más conocidos como Martín Lutero, quien fue el que pues encendió la mecha de unos hechos que realmente hicieron pues, escándalo para la iglesia de ese entonces, y que dieron pie a una transformación que seguiría y seguiría incluso hasta nuestros días. Dios sabía que era necesario esto, porque su iglesia no podía estar en manos de hombres corruptos, no podía estar secuestrada. La palabra de Dios es y será libre para el mundo. La palabra de Dios debe ser conocida en la forma en que Él la dio, no en la forma que la interpreten o que la oculten o que la seccionen los hombres, sino en la forma que Él la ha dado. Esta reforma es necesaria para el mundo. Muchas veces pensamos que como iglesia
pues solamente algunas naciones van a poder ser salvas, van a poder, incluso otras, hay tribus incluso que son casi desconocidas, en las cuales no se pueden ni siquiera acercar, porque pues cualquier extranjero, cualquier extraño que llegue, lo intentan matar, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios, dice, y de uno hizo todas las naciones del mundo, esto es en Hechos, para que habitaran sobre toda la faz de la tierra. La palabra de Dios debe alcanzar a todo el mundo, a todo pueblo, tribu y nación, y su palabra es fiel y verdadera. Apocalipsis 5:9 dice, y cantaban un cántico nuevo, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Es por eso que nosotros debemos predicar. Quizá usted no viaje tanto, ¿verdad? No vaya al Congo, no vaya a alguna isla exótica, no vaya a país desconocido, pero donde usted esté, debe predicar la palabra de Dios, para que el nombre de Dios sea conocido, alabado, exaltado y su palabra obedecida. En Salmo 96:1-4 dice su palabra, cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor toda la tierra, cantad al Señor, bendecid su nombre, proclamad de día en día las buenas nuevas de su salvación, contad su gloria entre las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos, porque grande es el Señor y muy digno de ser alabado, temible es Él sobre todos los dioses. Esta reforma no solo nos atañe a nosotros, el mundo requiere una reforma también. La reforma protestante no es solamente para nosotros como iglesia, es necesario que la gente que por su ignorancia está allá afuera, que aún no conocen la palabra de Dios, puedan volver de su vida actual, de sus costumbres que llevan, de los conocimientos errados que tienen, de un cristianismo corrompido o de un evangelio deformado. Es necesario que vuelvan a la base de la palabra de Dios. Y solo nosotros como iglesia podemos hacerlo. Es necesario que en todo el mundo haya esta transformación. Podría meterme mucho en la historicidad de la reforma. Como cristianos, como presbiterianos, todos nosotros conocemos, pero también vamos a estar hablando de estos temas de la reforma. Recuerden que ya en esta tarde, en la tarde vamos a tener un culto vespertino, también vamos a tener un mensaje y vamos a estar hablando de toda esta historia. También en su boletín viene pues una semblanza, ¿verdad?, de cómo inició todo este movimiento. La reforma es volver a dar forma a algo. Este mundo deforme de ideas debe volver a la forma ideal que Dios planeó para la humanidad, para el mundo, para las naciones. Vemos tantas situaciones, tanto pleito, tanto enojo, tanto odio en la gente, y eso no es lo que Dios había planeado para el hombre, sino que Él quiere que todo hombre venga al conocimiento de Dios, que todos procedan al arrepentimiento, y que una vez ahí en la vida cristiana todo hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El día de ayer, por algunas situaciones, tuvimos que ir al centro, mi hijo y yo. Hagan de cuenta que no hay pandemia. Un río de gente, un mar de gente, eso sí con cubrebocas, pero un mar.
no disminuye. Y pues por ahí iban regresando los de Frena, ¿verdad? Con sus banderas y sus números. Y eso me hizo pensar en cómo estas pugnas nos separan, cómo las ideologías generan rencor en los corazones y en las mentes de unos y de otros hacia los que consideramos contrarios, hacia los que piensan diferente de nosotros, pero ese no es el espíritu de la palabra de Dios. Todos debemos volver a la forma que Dios quiere para cada uno de nosotros como persona, estar enteramente preparados para toda buena obra. ¿Cómo sería el mundo si nosotros estuviéramos realmente preparados para toda buena obra? Hace muchos años, cuando platicaba con los adolescentes, ¿verdad? Cuando éramos intermedios, desde ese tiempo les decía, un cristiano tiene la obligación de ser buena onda, si lo quieres ver así, de ser bueno. Como dice la palabra de Dios, estar preparado para toda buena obra, tener un buen corazón, ser generoso, de ser amoroso, de ser empático, de no albergar en nuestro corazón rencores ni envidias, y cuidar nuestra boca, de lo que hablamos, del hermano, de la hermana. Volver a ser cristianos que estemos preparados para toda buena obra. Esta reforma también es necesaria en nuestras vidas. Es necesario que nosotros como cristianos volvamos al origen de la palabra. No podemos decir que por estar dentro de la iglesia o por formar parte de la congregación Alfa y Omega o de cualquier otra iglesia estemos bien. Hay muchas cosas que en nosotros debemos cambiar, debemos reformar. Hermano, pero es que yo soy así. Hermano, pero es que ese es mi carácter. Ay, hermano, yo tengo un carácter muy fuerte. Pues lo tienes que cambiar. Pues tienes que reformarte. Pues tienes que dejar esa forma de ser. Y si sientes que no puedes cambiar, entrega todo a Dios. Entrega tu vida, tu corazón, tu mente, tu intención al Señor. Y Él la va a cambiar, Él la va a reformar. Porque lo que es imposible para nosotros, porque nuestra voluntad no da para más, el Señor lo puede hacer. El Señor lo puede lograr. En Romanos 12, quiero leer, dice la palabra de Dios: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Y por qué dice el Señor esto? Y por ahí platicaba de alguna persona que pues era buena gente, pero cuando tomaba pues era muy grosero con todos, incluso sus allegados, ¿verdad? Entonces yo mencioné pues una persona que, si estando bajo los influjos del alcohol no, se pone así, pues no es buena. Es necesario que nosotros renovemos nuestro entendimiento, porque en el corazón se genera la intención de las cosas que hacemos, la intención de las cosas que pensamos. Ahí nace, ahí se genera todo. Y en nuestra mente, en nuestro entendimiento, se generan las ideas de las acciones que vamos a realizar, del cómo vamos a hacer las cosas, sean buenas, sean malas. Por eso el Señor nos insta a través de su palabra que renovemos nuestro entendimiento. Si transformamos, y en la versión Reina Valera antigua, esta palabra de transformados también se menciona como reformados. Así que debemos hacer una reformación de nuestro entendimiento, cambiar nuestra forma de pensar.
Dice la palabra del Señor: cuando era niño, pensaba como niño, actuaba como niño, mas cuando crecí, dejé lo que era de niño, ¿verdad? Entonces, nosotros lo hemos visto en nuestras vidas. Pues de niños tenemos una forma de pensar, de adolescentes tenemos otra forma de pensar, y actuábamos conforme a eso. Ya ahora que somos adultos, entendemos mejor las cosas, entendemos mejor la vida, entendemos mejor la palabra de Dios, entendemos mejor cómo debemos ser con los demás, y vemos que muchas de nuestras actitudes de ese entonces estaban totalmente erradas, que nuestras ideas estaban totalmente equivocadas, y ahora actuamos pues con un poco más de sabiduría. Nos falta mucho, no que lo hayamos alcanzado, pero empezamos a comprender muchas cosas y empezamos a cambiar. Esa es una renovación de nuestro entendimiento. Empezamos a hacer reformas en nuestras vidas que nos permiten ser mejores. Nosotros como cristianos debemos trazarnos una meta cada día: ser mejores hijos de Dios, ser mejores personas y con los demás, ser mejores vecinos, ser lo mejor que podamos, estar dispuestos y capacitados para toda buena obra. Y este proceso de perfección, si lo queremos ver así, si lo queremos alcanzar, es una tarea que nos lleva mucho. Y muchas veces decimos: Señor, pues es que es el carácter con el que nací, es que así soy yo, o sea, tú me hiciste así y ahora me pides que cambie. Pero la culpa no es del Señor. Ciertamente Dios te pide, pues no un sacrificio, pero sí un esfuerzo, de que renueves, te insta, de que cambies, de que dejes, e incluso la forma en que hablamos, la forma en que nos expresamos a veces. Cuando alguien utiliza, se me fue la palabra de cómo es, pero es la intención de decir las cosas tratando de atacar a alguien, ¿no? Veladamente, ¿cómo se dice? Sarcástico, el sarcasmo. Cuando alguien utiliza el sarcasmo, hermanos, hay una intención en el corazón, hay una intención, y eso no es bueno, ¿sí? Tratamos de ser, no sé, de ocultar o de no decir las cosas directamente, pero al usar el sarcasmo tenemos una intención que no es buena. Debemos cambiar, debemos reformar todo eso. El apóstol Pablo les dice a los romanos que no toman en cuenta a Dios, les dice lo siguiente: estando atestados, habla de las personas que no toman en cuenta a Dios, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Y prosigue: murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Cuando venimos a los pies de Dios, cuando Jesucristo toca tu vida y la transforma, muchas de estas cosas que se eran, o algunas de ellas, se dejan de lado. El Señor hace una transformación en tu corazón y en tu vida. Vuelve a dar la forma de ese hombre que Él quiere que tú seas. Pero aún quedan cosas por las cuales nosotros tenemos que esforzarnos por cambiar. Tenemos que reformar nuestra vida. Cuando Jesús viene a tu vida, no sucede algo mágicamente que te hace santo, que te hace perfecto, que ya eres el cristiano número uno.
y el Todo Santo. Eso no ocurre así. Dios quiere que nos esforcemos. Por lo cual el apóstol Pablo también nos recomienda que no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Es un peligro que nuestros jóvenes hoy en día, antes eran no quiero que andes con un muchachito porque es una mala influencia, no quiero que andes con tu amiguita esa porque solo te lleva al mal, sino que ahora están influenciados por todos los medios, por el Facebook. Ya nuestros hijos los educa el Facebook y el YouTube, las redes sociales, y ya no es solamente la interacción personal de los amigos o las amigas, sino también todo este bombardeo de ideologías que muchas veces son contrarias a lo que la palabra de Dios nos indica. Y ya no andéis como los otros gentiles. Esta es una llamada de atención para nosotros como padres. Debemos vigilar qué es lo que nuestros hijos ven y a dónde se meten, qué es lo que utilizan, incluso en su celular. Ellos piensan que no nos damos cuenta, pero vemos sus publicaciones, pero vemos cosas por ahí que nos dejan ver muchas cosas. Y como adultos, como dicen por ahí, ¿verdad? Tenemos ya la experiencia, el colmillo, y sabemos que algo no anda bien, que por ahí se nos quieren desviar, o que algo se intenta. Debemos ser muy cuidadosos. Que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Cuando leí esto, pensé en toda esta gente en el tiempo de la Reforma, que tenían ignorancia ciertamente, porque muchos de ellos eran iletrados y no tenían acceso a la palabra de Dios como tal. Entonces, ¿cómo iban a saber? Ellos tenían que confiar en lo que el clero les decía, porque ni siquiera entendían sus misas en latín. Entonces, ellos tomaban la palabra de la iglesia como si fuera palabra de Dios, y eso fue bastante peligroso. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Cristo Jesús, en Jesús. Cualquier otro contenido, cualquier otra ideología que no sea esta verdad que está en Jesús, puede deformar tu vida, puede deformar tu fe. Volvamos a lo que es la palabra de Dios y no atendamos a lo que el mundo dice. Y a los Efesios, San Pablo les insta: renovaos en el espíritu de vuestra mente, por lo cual, desechando toda mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Aquí nos da una serie de recomendaciones. ¿Cómo puedo transformar mi vida? ¿Cómo puedo cambiar mi vida? ¿Cómo puedo reformar mi vida? Pues siguiendo estos consejos que la palabra de Dios nos da. Renovemos nuestro entendimiento, renovemos nuestra vida, nuestra forma de ser. ¿Cómo vamos a cambiar el mundo si no podemos cambiar nosotros? ¿Cómo vamos a hacer de este un mundo mejor? ¿Cuál es la voluntad de Dios para este mundo? Que todos procedan al arrepentimiento, que todos sean salvos, que escuchen su palabra, que escuchen su evangelio.
Este pasaje en Timoteo: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. La escritura debe ser enseñada. Para redarguir, nosotros debemos redarguir con la palabra, reconvenir a las personas, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Una reforma necesaria ciertamente en el mundo, una reforma necesaria en nuestras vidas, en cada una de nuestras vidas. Pero no va a empezar si no empieza por nuestra propia vida. Tú puedes hablarle de la reforma y de historia, platicarle, no sé, a tus compañeros de trabajo, ¿verdad? Y les va a parecer interesante. Pero lo que realmente va a cambiar su vida es que les hables del Evangelio, es que les hables de la palabra de Dios. Lo que va a reformar su vida realmente es el mensaje de salvación del Señor. Y de esta manera podemos reformar al mundo una persona a la vez. Pero debemos empezar por nosotros. Hermanos, es posible que nosotros cambiemos. Quítate esa idea de que yo soy así. ¿Y qué? Quítate esa idea de que así es mi carácter. Ciertamente cada uno de nosotros tenemos una personalidad definida, pero si tu personalidad, tu forma de actuar, tu forma de pensar o de reaccionar es contraria a la palabra del Señor, no estás capacitado para toda buena obra, como es la voluntad de Él, como nos dice la Escritura. No estamos haciendo la voluntad del Señor. Y debemos quitar todo eso y volver a la forma del hombre de Dios, el hombre que Dios diseñó, la forma en que Dios quiso que el hombre de Dios fuera. Es posible en el Señor. Y nosotros debemos poner de nuestra parte. Dios te pide que te esfuerces, Dios te pide que te renueves, ¿sí? No te está diciendo, espérate, ahorita te voy a tocar y tu vida va a cambiar. Te voy a quitar lo enojón, te voy a quitar lo mal hablado, te voy a quitar lo malintencionado. Es un proceso que requiere de que nosotros lo hagamos y de que pidamos a Dios que su Espíritu haga la obra día con día en nuestras vidas. Reformemos al mundo por la verdad de la palabra, predicándola, enseñándola, pero también viviéndola y mostrándola. Y reformemos nuestras vidas obedeciendo la palabra del Señor. En este mes meditemos que la importancia de esta reforma protestante alcanzó nuestras vidas, de tal modo que ya estamos aquí y no andamos allá afuera en la ignorancia, lejos de Dios. Estamos aquí atendiendo a la verdad solamente de la palabra, a la sola Escritura. Pidamos a Dios que nos dé la fortaleza para poder cambiar esas cosas que no podemos cambiar, y las que no podemos cambiar, que las vaya transformando en nosotros. Y siendo así, podremos estar capacitados para toda buena obra. Un mundo ideal quizá no lo exista, porque dice su palabra que pues, el mal se aumentará en los últimos tiempos y va a haber muchas cosas, ¿verdad? Pero dentro de lo que nos toca hacer a nosotros, de lo que es nuestra tarea, nuestra parte, podemos hacerlo. Roguemos al Señor y seamos mejores como personas, seamos mejores como congregación,
un ejemplo de iglesia haciendo la voluntad de Dios. Vamos a orar. Señor Dios nuestro Padre, te damos gracias porque tú en tu bendita voluntad moviste, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, corazones y voluntades, Señor, para hacer que esta reforma protestante que se estuvo en el siglo XVI fuera posible, y que ha permitido, Señor, que iglesias como esta y como muchas más existan, porque la verdad no puede estar callada y la luz no podía estar escondida, Señor. Tenía que salir y alumbrar a las naciones. Y te damos gracias por todo ello, pero te damos gracias porque has alcanzado nuestras vidas, porque tú, Señor, nos escogiste desde antes de la fundación del mundo. Porque hay personas, Señor, allá afuera que han de ser alcanzadas, Padre, también, por nuestro testimonio, por nuestra predicación, por la predicación, Señor, de muchos que han visto tu luz. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes como iglesia a entender, a comprender tu voluntad y que podamos, Señor, fructificar en ello. Que podamos hacer tu voluntad, Señor, y que como personas podamos transformarnos día a día. Y que permitamos, Señor, que tu Espíritu haga la obra en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque tú renuevas nuestro corazón. Danos un recto corazón, Señor. Permite, Señor, que podamos ser hijos tuyos, Señor, que te agraden, que te sirvan, que te seamos útiles. Pero sobre todo, Señor, que hagamos tu voluntad. Nos ponemos en tus manos, Señor, y te pedimos bendiciones, Señor, para cada uno de los hogares que representan esta congregación, para sus familias, para sus familiares, para sus conocidos, Señor. Que cada uno de nosotros sea una influencia positiva, Señor, en lo espiritual, un ejemplo, Padre, para los demás. Que ellos vean en nosotros, Señor, algo que desearían para ellos y para sus familias. Pero que toda la gloria sea dada a ti y que solo a ti, Señor, podamos atender. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo y te damos gracias, Señor, por este tiempo, por tu palabra, por tu bendición. Amén. Dios les bendiga, hermanos.